Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que nos estén viendo ustedes. Señores alumnos, eh, vamos a iniciar esta charla que viene a ser la parte 3 y 4 de las charlas precedentes como una continuación de las mismas. Eh, es necesario recalcar que esta charla es un poquito más larga que las anteriores. Vamos a tomar nuestro puntero como siempre, ¿no? Puntero para poder orientar. Muchas veces lo que pasa con el puntero es que ya lo tengo acá el puntero, ¿no? Lo estoy poniendo en pantalla, pero no siempre sigue el verso, la secuencia eh, de las palabras, ¿no? De las oraciones. A veces esto se pierde, ¿no? O sea, esta correlación no es tan exacta. De todas maneras, pues pasamos al primer slide y vamos a enfocar esta charla de cómo apareció el universo desde un punto de vista no teísta, sino más bien cientificista, un poquito más científico, no cientificista, ¿no? Y esto, pues nos tenemos que apoyar con la famosa teoría del Big Bang. O sea, en cosmología, pues que se entiende por Big Bang a esa gran explosión, ¿no? Que dio origen al universo hace más de 13.800 millones de años, ¿no? Es decir, es el punto inicial en que se forma la materia, el espacio y el tiempo. Así como el hombre se da cuenta de que está consciente porque se ubica en tiempo, persona y espacio, pues nos estamos ubicando cómo se formó la materia en espacio y en el tiempo. Ahora, con este modelo cosmológico, lo llamamos así, que tuvo lugar hace pues, 13.800 millones de años, eh, podríamos decir que el universo así, concentrado en un infinito y a su vez infinitamente pequeño, ¿no? Que albergaba toda la materia, explotó para después enfriarse a medida que se iba a expandir. O sea, se tenía que expander, ¿no? Es decir, volverse un poquito más grande, ¿no? Eso es lo que pasó. Ahora, yéndonos a un poquito más, para justificar esto, entre los años 1927 y el 1929-30, pues un sacerdote belga, Georges Lemaitre, obtuvo independientemente pues unas ecuaciones de Friedman, de Lemaitre, de Robertson, de Walker, y propuso sobre la base de la recesión de las nebulosas espirales, pues que el universo pues se inició con la expansión de un átomo primigenio a lo que se llamó el Big Bang. Ahora, eh, esta llamada gran teoría de la gran explosión se inició hace, pues, como dijimos, tantos millones de años, y toda la materia que hoy existe en el universo estaba concentrada en un punto, pero hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Que la materia empezó a girar, ¿no? Y las moléculas también empezaron a girar, y habida cuenta de todas las publicaciones, son más levógiras que destrógiras las moléculas. O sea, adquirieron un sentido de giro, levógiro, más que dextrógiro, ¿no? Y eso de alguna manera se constata en las moléculas del ser humano cuando hablamos de aminoácidos que son L-alanina, L-triptamina, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto apoyaría mucho a lo que se habla en la teoría del Big Bang, ¿no? Ahora, el universo observable actual parece tener un espacio-tiempo geométricamente plano, ¿no? Conteniendo una densidad, una masa, una energía que equivale más o menos a 9,9 por 10 a la menos 30 gramos por centímetro cúbico. Y los constituyentes primarios son, ¿no? Consisten de un 73% de energía oscura, 23% de materia oscura fría y un 4% de átomos, ¿no? Hasta ahí llegaremos y seguiremos avanzando. Luego de este Big Bang, pues que llegó a dar un calor tan intenso en miles de grados Celsius, o sea, tremendo, un calor insoportable. Esta colisión
produjo los distintos universos que hay en todo lo que viene a ser el gran universo, y se constituyeron planetas y se constituyeron algunos satélites de planetas, y bueno, y así fue apareciendo hasta que luego colisionaron dos porciones, dos grandes masas que son las que dieron origen precisamente al planeta Tierra, ¿no? Colisionó, se supone, ¿no? Y esto está escrito también, cualquier averiguación y más conocimiento de este tema pueden entrar pues a través de Google a la NASA, ¿no? Que está abierta, no niegan nada. Pueden ir averiguando cómo fue realmente todo esto, y debemos acotar que hubo una colisión hace 4.800 millones de años, donde una parte quedó como una masa hirviente, ¿no? Y la otra parte formó un planeta, ¿no? Que aparentemente podría ser quizás el planeta Marte, pero parte de ese planeta, que está un poco más alejado del Sol, que tiene agua helada, congelada, parte de eso llegó, pero hubo como una condensación de todas esas dos masas que dieron origen a nuestro universo. Entonces la Tierra, esa masa incandescente, tardó en enfriarse miles de millones de años y dio como primeros elementos de vida a compuestos que devenían del núcleo central de esa masa, que hacia el exterior empezaba a enfriarse y que tardó también millones de años en enfriarse. De estos compuestos devenientes de lo que hoy tenemos como la lava volcánica, que tenemos en distintos continentes y en los distintos países, famosos volcanes que han erupcionado. Esa lava volcánica pues está al medio, se supone al medio de nuestro planeta, y que de vez en cuando debido a estamentos cientistas, físicos, pues se producen las erupciones, y esa lava volcánica tiene como compuestos básicos el azufre, el carbono y algunos otros metaloides que habría que considerar. De todas maneras, el azufre y el carbono estarían mediando esto. Acá tenemos al planeta rojo, que es Marte, que en una foto en la cual se puede evidenciar nomás el tamaño de este planeta, y se han hecho varias tomas, ¿no? Han logrado hacer, ¿no? Los de la NASA, diferentes centros científicos, y así se llegó a pensar que después de esos 4.800 millones de años, en ese choque que hubo, que fue mucho, o sea, después de lo que pasó en el gran Big Bang, los 13.800 millones de años, a los 4.800 formó nuestro planeta. Entonces, nuestro planeta en sí no es como el planeta Marte, pero rescato esto porque del planeta Marte, fragmentos de este planeta se han encontrado en la Antártida, y en la Antártida encontraron fragmentos con una antigüedad de miles de millones quizás de años, y donde pudieron evidenciar algunos elementos que llaman mucho la atención. Nuestro planeta, ¿no? Actualmente pues se compone de 75% de hidrógeno, 23% de helio, y solamente solo 1 o 2% es el resto de los elementos, ¿no? Entonces, básicamente los 4 elementos que forman nuestro planeta, los 4 elementos vendrían a ser pues el agua, el aire, tierra y el fuego, y el quinto elemento. No hay que olvidarse del quinto elemento, que hay que considerarlo. Esta es una foto de ese asteroide que lo encontraron en la Antártida, donde se puede observar esta formación pétrea. Miren ustedes. Y esa formación pétrea
aparentemente era un ser vivo, era un ser vivo, y deviene de eso, de ese fragmento de tierra que ha estado o sea, haciendo circunvoluciones, ¿no? Haciendo giros alrededor de la Tierra y finalmente penetró en nuestra estratosfera, penetró y ingresó y se fue a implantar hace miles de años en la Antártida, ¿no? Sí, esto es un hallazgo muy importante y debemos entender que los planetas, la energía, la luz, las estrellas, los satélites, las galaxias, tienen unas constantes que hay que respetarlas, ¿no? Hay que respetarlas. Entonces, luego del Big Bang, la Tierra, pues tarda en enfriarse miles de millones de años y da como primeros elementos de vida compuestos que vienen de la lava volcánica, el azufre y el carbono, y con el pasar del tiempo y los milenios, pues se forman lagunas grandes, lagos grandes, que constituyen los mares, que se salinizan, ¿no? Que devienen con grandes cantidades de sodio, se salinizan con el tiempo, pero antes de salinizarse, pues dan origen a los primeros elementos vitales de vida. Y estos elementos vitales, el origen de los elementos vitales son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y si lo leemos, esto nos han enseñado en colegio, esto se llamaría, como mnemotecnia, el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero miren ustedes cómo el origen de la palabra CHON. Nos enseñaron como chon, pero en la cultura milenaria japonesa la palabra chon pues significa del Dios supremo, no, esencia de vida. Lo que la vida es suprema, es del Dios supremo. La mística teosófica japonesa, una rama que no es considerada una religión, sino solamente una especie de hablemos de filosofía genérica, el Mahikari interpreta a la palabra esa como esencia de vida, y al Mahikari interpreta esto de la esencia de vida. El fundamento ahora, entrando ya en tema, ya hemos dado a los 4 elementos importantes y de ahí rescatamos del famoso chon el carbono y el hidrógeno. El carbono y el hidrógeno, que cuando se empezaron a formar las aguas, empezó a brillar el sol, y llegar el sol se empezó a dar la fotosíntesis y se empezaron a dar las primeras plantas. Y asimismo se formaron los primeros seres unicelulares, para luego ir evolucionando estos seres unicelulares. Y estos seres unicelulares pues devienen de millones de años atrás que han ido evolucionando, y de los 4 elementos todos los tenemos nosotros en nuestro universo, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el oxígeno que es la vida, de donde todos los elementos, tanto en el reino vegetal como en el reino animal, pues tratamos nosotros de vivir a expensas del oxígeno, ¿no? Gracias al oxígeno tenemos un metabolismo aeróbico, y gracias a eso alguien pues colocó el chip biológico más grande que se ha inventado en la historia de los universos, y es el chip. Ese chip yo lo llamo la mitocondria. O sea, hoy en día hay libros especializados, no exclusivos, de la mitocondria y su fisiopatología y la inherencia que tiene la mitocondria como el núcleo fundamental del manejo del medio interno. El medio interno es el medio acuoso rico en agua y electrolitos que tenemos, y que por el cual circulan muchos fluidos, entre ellos la sangre, con transportadores de oxígeno como es la hemoglobina. Entonces, así el carbono asociado al oxígeno forma pues el principal acidificante, que viene a ser el dióxido de carbono. Ahora, este dióxido de carbono, primera conclusión, dióxido de carbono es el ácido más fuerte del organismo en estado volátil. Vuelvo a repetir,
el elemento acidificante más fuerte del organismo humano y en otros animales también. El dador más fuerte de ácidos volátil es el dióxido de carbono. Pero al mismo tiempo este dióxido de carbono también es el principal dador de fuentes alcalinas como el bicarbonato. ¿Cuándo? Cuando ese dióxido de carbono se combina con una molécula de agua, forma ácido carbónico y ese ácido carbónico se disocia, se ioniza y forma por un lado el bicarbonato, este bicarbonato que es básico alcalinizante, y cede asimismo por otro lado, forma el protón, un hidrogenión. Y es así como que el ácido carbónico, el dióxido de carbono, forma ácido carbónico que va a formar en su disociación bicarbonato, una de las bases más fuertes del componente sérico del ser humano, y por otra parte el ácido volátil más fuerte que tenemos, que es el CO2. Porque el ácido no volátil más fuerte que tenemos, obviamente, es el protón, es el hidrógeno. Todo deviene del CO2, porque esta es la molécula de la vida, ¿no? Que el agua es vida, sí, lo acepto, pero esta es la molécula de la vida, porque sin carbono no hacemos nada, sin oxígeno nos morimos. En otras palabras, ¿y de dónde provenimos? Pues de una evolución. No estoy entrando a apoyar la evolución, el darwinismo, de ninguna manera, pero de alguna forma los primeros seres que lograron ya no ser unicelulares, sino formar vida, estuvieron en el océano, y del océano se volvieron anfibios y finalmente empezaron a hacerse terrestres. Y esto está confirmado por los estudios de René Quanton. Este es un cientista francés que en la Primera Guerra Mundial y hacia la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, él utilizaba el agua de mar purificada y pueden buscarlo, por favor, y los conmino a buscar ¿no? los estudios de este gran cientista que se escribe René Quantin, ¿no? Entonces, este cientista, con el agua purificada del mar, agua salina del mar, y no en concentraciones tan altas, y además tomándola por vía oral, mejoraban los soldados, ¿no? Cuando llegaban muy heridos, con graves heridas, mejoraban mucho más rápidamente, ¿no es cierto? Salían de su cuadro agudo crítico con más facilidad y en menor tiempo que los otros soldados, ¿no es cierto?, de los otros países que tardaba mucho más en recuperar. El agua de René Quanton ha sido pues comercializada en su momento y hasta el día de hoy me parece que en algunos países todavía siguen consumiendo y siguen vendiendo el agua de René Quanton. Bien, entonces, dicho esto, el equilibrio ácido base, todo esto que hemos hablado del ácido carbónico, la ionización en los ácidos fijos no volátiles, ácidos fijos volátiles, pues el equilibrio ácido base requiere la integración de 3 sistemas orgánicos: el hígado, los pulmones y el riñón. Aquí estamos, el hígado, los pulmones y el riñón, ¿no? El hígado va a metabolizar las proteínas, va a producir iones hidrógeno. ¿Qué proteínas? Pues al hígado van a llegar no esencialmente las proteínas, porque no nos olvidemos que el hígado es el principal sintetizador de albúmina, de proteínas, pero el hígado cumple una función muy interesante: formar urea, para que esa urea pueda ser excretada por los riñones. Nosotros tenemos una gran fábrica de urea, han gastado millones de dólares, 300 millones de dólares, la fábrica de urea, ¿no? que se hizo eso en los años pasados, para formar urea. Dense cuenta que una celulita del hígado, un hepatocito, hace lo mismo que hace esa fábrica que costó tanto dinero para formar urea, ¿no? Y la urea sirve pues como materia prima para que los pisos, los suelos de la tierra sean mucho más fructíferos y puedan crear, dar pastizales, se puedan a partir de eso
tener alimentos, ¿no? En el mundo entero. El hígado hace ese trabajo con una célula que es muy pequeñísima, y que puede convertir entonces todo lo que es amoníaco, pues especialmente el amonio, lo puede convertir, cargado en H4, cargado de 4 protones, lo convierte pues en urea. La urea es una molécula que tiene un carbono y 2 grupos aminados y un doble enlace con el oxígeno, y esta es la molécula de la urea que luego va a ser eliminada por la orina. Entonces el hígado metaboliza las proteínas produciendo también iones de hidrógeno. De esa manera, y a través del ciclo de la urea se desprende de hidrógenos que son acidificantes, por lo tanto se mantiene, va en favor del balance hidroácido-base. Y por otra parte, también el mecanismo buffer tampón, el fosfato disódico, fosfato monosódico, va a intervenir este serie de hidrogeniones, y el pulmón va a eliminar de nuestro organismo algo que es muy acidificante, es el CO2. Lo que exhalamos es CO2, dióxido de carbono, y asimismo el riñón es tan importante que genera nuevo bicarbonato, ¿no? Aquí está el nuevo bicarbonato, es el nuevo bicarbonato que está generando nuestro riñón. Así como se generan ácidos y bases, pues habrá que tamponar los excesos de los ácidos. Y una manera de tamponar los ácidos es mediante, como su nombre nos dice, estos buffers o tampón. Esto con una finalidad para minimizar el cambio del pH. El pH se regula en el organismo humano entre 7,35 y 7,45, por favor. Es una regulación estándar. Por debajo de 7,35 vamos a llamar estados de acidosis, por encima de 7,45 estados de alcalosis, ¿no? Entonces los buffers están construidos por ácidos débiles, una base débil, los que tienen capacidad de ceder o de captar protones según la concentración que existe en el medio. No, ahí tenemos una fórmula donde el agua es parte de la misma, que va a dar origen a agua pesada. Por ejemplo, tenemos tenemos a nuestro querido infante, ¿no? del pato Donald. Miren ustedes, tenemos una disolución amortiguadora que va desde un ácido débil, pasa por una base conjugada y va eliminando por una parte agua, por otra parte oxidrilo y por otra parte agua. El radical oxidrilo con su carga obviamente negativa. Muy bien. El sistema de tampón principal, el principal tampón o buffer del organismo humano extracelular a nivel de la sangre es el bicarbonato, ¿no? Que vendría a ser una mezcla de ácido carbónico y su sal, como bicarbonato sodio, bicarbonato potásico o bicarbonato de magnesio. Si se añade un ácido fuerte, entonces los protones se van a liberar y se van a combinar con los bicarbonatos y van a formar ácido carbónico. ¿Qué es el ácido carbónico? Un ácido débil. Y el pH, obviamente, como es un ácido débil, va a disminuir solo ligeramente. Ahora, si se añade una base fuerte, va a reaccionar con el ácido carbónico para formar bases débiles. Entonces vamos a tener en un sistema, por una parte, ácido carbónico, que va a dar origen a un sistema buffer, que es el bicarbonato, principal buffer del sistema extracelular a nivel de la sangre, y para que esto va a pasar luego a formar parte, como están viendo ustedes, como bicarbonato de sodio, no como bicarbonato de sodio, la reserva de bicarbonato o la reserva alcalina. El sistema tampón fosfato, fosfato monosódico, fosfato monosódico disódico, vamos a ver que es idéntico, pero no tan idéntico al bicarbonato, y estos son los componentes que hacen que los tampones renales basen su capacidad bufferiana a través de la conversión del disódico en fosfato monosódico. Esto es un tampón eficaz pues en la orina y en los líquidos, algunos líquidos intracelulares, ¿no? Muy bien. Ahora, que quede claro que si el tampón más fuerte
del organismo humano, es decir, la base que puede amortiguar a los protones más fuerte, circulando en la sangre a nivel sérico, es el bicarbonato, pues intracelularmente tenemos a partir de la hemoglobina, que también tiene un efecto tampón, tenemos los más poderosos que se activan y que son la carnosina y la anserina intracelulares, que incluso son tampones que empiezan a activarse estos elementos, estos compuestos, estas proteínas, la carnosina y la anserina, en casos de crisis convulsivas, donde se necesita mucho, que haya precisamente estos tampones para tratar de evitar la excesiva acidosis que se está dando, inclusive a nivel de los músculos, especialmente estriados, y entonces estos son los principales tampones intracelulares que son mucho más potentes, mucho más fuertes que el mismo tampón de bicarbonato en el medio extracelular, ¿no? La carnosina y la anserina. Todas las proteínas plasmáticas e intracelulares son tapones abundantes y poderosos del cuerpo, ¿no? Algunos aminoácidos pueden tener ácidos débiles, formar ácidos orgánicos libres, que son ácidos débiles, y algunos grupos actúan como bases débiles con grupos amino. Aquí tenemos un grupo amino, por ejemplo, acá tenemos un grupo carboxilo, por otra parte, y entonces aquí tenemos un aminoácido en un medio alcalino, aquí tenemos un aminoácido en un medio ácido, ¿no? Entonces, estos son tampones proteicos. Bien, no nos hemos detenido mucho a la parte química, que la llevan estupendamente en la cátedra respectiva, la Facultad de Medicina de la UNSA, y vemos ahora, entramos directamente hay 4 trastornos en los cuales nos vamos a detener en esta charla: acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, y empezamos con la acidosis respiratoria. Trastorno se llama acidosis respiratoria, osis, estado patológico, acidificante, ácido, acidificante, acidosis, estado patológico que lleva a la acidosis respiratoria aguda. O sea que aquí, esto tiene que ver, si es respiratoria, tiene que ver con una molécula acidificante volátil. Entonces, ¿qué va a aumentar? La presión arterial parcial de CO2 aumenta, ¿no? En la fase aguda no va a aumentar mucho para la compensación el bicarbonato, porque acá tenemos que, voy a parar un poquito y decirles, toda alteración de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, si se altera el numerador, se compensa con el denominador. Si se altera el denominador, se compensa con el numerador. Así de sencillito es. Entonces, una acidosis respiratoria aguda, por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que aumenta apenas un miliequivalente por cada 10. Por lo tanto, un miliequivalente de bicarbonato no puede tamponar un aumento de 10 milímetros de mercurio de CO2. Aprovecho para diferenciar que la acidosis respiratoria, como valor normal, tenemos un CO2, como valor normal del CO2, tenemos a nivel de La Paz, a 3.600 metros, un valor normal de 30 milímetros de mercurio. A nivel del mar es 40 milímetros de mercurio. Que quede claro eso. Entonces, vuelvo a recalcar, la CO2, la presión parcial de CO2, a nivel de La Paz, a 3.600 metros, es de 30 milímetros de mercurio. En cambio, a nivel del mar es de 40. O sea que, aparentemente, es real, bajan 10 milímetros de mercurio. Nosotros, a nivel del mar, deberíamos tener 40, pero como somos nativos de la altura y tenemos un fenotipo que nos caracteriza, que nos ha permitido adaptarnos a la altura, pero es un fenotipo. Tenemos el fenotipo, pero no el genotipo todavía. Eso va a tardar mucho tiempo, miles de años quizás. En cambio, en la acidosis, eso es la parte aguda, en la acidosis respiratoria crónica, la PaCO2 que ha aumentado, que aumenta, esta misma PaCO2 que aumenta, va a hacer que por cada 10 milímetros de mercurio de CO2, el bicarbonato va a aumentar en 3.5 miliequivalentes. No se olvide, por cada 10 que aumenta el CO2, la compensación para que sea una acidosis respiratoria crónica compensada, el bicarbonato va a aumentar en 3.5. Si la PCO2 a nivel de La Paz ya no es 30, es 40, pues vamos a tener
el bicarbonato ha aumentado en 3.5 miliequivalentes. Y el bicarbonato, aprovecho en este momento, el bicarbonato en la altura tiene los valores, bicarbonato sérico estoy hablando, todo sérico, bicarbonato sérico está entre 19 y 22 milimoles o miliequivalentes, ¿ok? Milimoles o miliequivalentes. En cambio, a nivel del mar está entre 25 y 27 el bicarbonato, considerando 25 un promedio para a nivel del mar y considerando 20 para la paz y para los problemas que vamos a ver y vamos a solucionar en las prácticas, pues va a ser 20 el valor que vamos a considerar. 20 milimoles o miliequivalentes de bicarbonato. Eso es lo que tenemos en La Paz a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos un ejemplo de un pH. El pH da el nombre, no se olviden, para los trastornos ácido-base, el nombre hay que buscarlo en el pH. ¿Qué nos fijamos en una gasometría? Lo primero el pH, luego buscamos, ese es el nombre del estado ácido-base, luego tenemos el apellido paterno y luego el apellido materno. Una acidosis, por ejemplo, en este caso lo que tenemos un pH, pues es una acidosis por el pH 7, es un estado de acidosis, todo por lo debajo de 7,35 habíamos dicho, y esa acidosis tiene que tener, ese es el nombre, pues un apellido paterno, y es una acidosis, depende de qué, si es respiratoria o metabólica, en este caso es respiratoria, porque lo que está aumentando es la presión parcial de CO2. ¿A cuánto está aumentando? A 50 milímetros de mercurio. Por lo tanto, está aumentando 20 milímetros de mercurio. Si por cada 10 milímetros de mercurio aumenta 3.5, con 20 aumentará pues 7 milimoles de bicarbonato. Si por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 el bicarbonato aumenta en 3.5, pues en 20 va a aumentar 7. Por lo tanto, en la forma aguda, todavía no hay compensación, el bicarbonato va a estar cerca de 20, 22, a ese nivel, pero ya va ascendiendo. Ya. El riñón ya se ha noticiado, ya le ha mandado a que empiece a reabsorber más bicarbonato, y cuando ya llegue el bicarbonato a cumplir los 7 equivalentes o milimoles, pues vamos a sumar a esos 20 que es el límite normal de bicarbonato, va a llegar, o 22, va a llegar hasta 22 más 7, hasta 29 de bicarbonato. Si vemos entonces una gasometría con un pH de 730, ojo, ya estaba en 7, pero ahora ya está en 730, ¿no? La pH2 está con 50 milímetros de mercurio, pero está compensado ese paciente, ¿por qué? Porque su bicarbonato está en 29, ¿no? O puede estar en 27, porque vamos a trabajar, hemos dicho, con 20 milimoles de bicarbonato para el nivel de La Paz. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Estas que ven acá, todas estas, ¿no? Y las causas, pues están diseñadas acá, descritas acá: hipoxedación, hipoventilación mecánica, enfermedades neuromusculares, obesidad, restricciones torácicas, alteraciones de la respiración. La obesidad es una causa importante porque actúa sobre la mecánica respiratoria e impide que el diafragma tenga un descenso adecuado y no se elimina el CO2 en las cantidades necesarias y se va reteniendo CO2. Lo propio ocurre con la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica o COPD en inglés, COPD. Entonces tenemos la misma sedación que practicamos para los pacientes, o una hipoventilación cuando ponemos a los pacientes en ventilación mecánica. Enfermedades neuromusculares dentro de la distrofia de Duchenne, por ejemplo, ¿no? Puede producir estos trastornos. Y bien, todas las manifestaciones clínicas desde la disnea para terminar en coma. La alcalosis es lo contrario. La acidosis respiratoria es el estado acidificante de la sangre del individuo. En cambio, la alcalosis es el estado de la alcalinidad, de la basicidad. O sea que en la alcalosis respiratoria, se llega a la alcalosis respiratoria con una premisa bien sencilla, que la venimos enseñando desde hace años. A mí también me la enseñaron, esta parte que dice la pérdida de ácidos es ganancia de bases.
y viceversa. La pérdida de bases es ganancia de ácidos. En este caso, la pérdida de ácido nos lleva a la alcalosis respiratoria. ¿Cómo podemos perder dióxido de carbono? Pues hiperventilando. Y eso va a llevar a una baja de la PCO2, ¿no? Y entonces, si la PCO2 baja, pues tiene que bajar el bicarbonato. Entonces el bicarbonato disminuye 2 o menos por cada 10 milímetros de mercurio que baja. Eso es un estado agudo. En la alcalosis respiratoria crónica habrá una baja de la CO2 de 5 milimoles por cada 10 milímetros de mercurio que la PCO2 disminuye. A ver, vamos a hacer de cuenta rápidamente. Llega un paciente de nivel del mar, un sujeto de nivel del mar. ¿Con qué está ingresando con qué gasometría al país? Pues con una gasometría donde su pH tiene la normalidad de estar entre 7.35 y 7.45, con una PaCO2 de 40, ojo, y un bicarbonato que él tiene en condiciones normales basales de 25 a 27. Ok, de 25. ¿Qué va a pasar en La Paz? Pues en La Paz a 3.000 ya va a chocarse en el alto con un poco de sensación de falta de aire y es como un choque, obviamente va a decir que el aire está enrarecido y obviamente va a tardar unos 3 días en adaptarse. Se va a adaptar. Fisiológicamente hablando va a llegar a adaptarse y va a quedarse con una alcalosis respiratoria crónica. De un pH de 7.40 va a bajar su pH a 7.30 y su bicarbonato, como está bajando 10 milímetros de mercurio, va a bajar 5 miliequivalentes. Por lo tanto, su bicarbonato va a ser 20, al igual que el nuestro, y su PaCO2 va a ser 30, lo cual exactamente nos dice lo que está enunciado y se cumple el mismo. El bicarbonato disminuye 5 miliequivalentes por cada 10 mililitros de mercurio que la PCO2 disminuye. Eso sí, llegó con 40, está con 30, bueno, son 10, por lo tanto el bicarbonato, ¿no es cierto?, ha disminuido en 5 por cada 10, como dice la ley, como lo ordena está clarísimo acá, descrito en este cuadrante. Manifestaciones clínicas, aquí empieza ya el Soroche, el problema del Soroche, esto vamos a ver en patología de altura, el paciente va a sentir con dolor de cabeza, va a tener un poco de insomnio quizás en la noche, hasta que se llegue a adaptar a la altura, ¿no? Y va a presentar vértigo, hormigueo, agitación, tetania y puede llegar al coma. Las causas para esto es venir del nivel del mar hacia la altura, ahí nos puede venir una alcalosis respiratoria, y entre otras causas, obviamente, pues trastornos de ansiedad, la hipoxia, la hiperventilación, el dolor, la fiebre, enfermedades del tronco cerebral. No, esto de la alcalosis respiratoria, por si acaso, lleva a la tetania. ¿Por qué? Porque hay una combinación bien interesante que cuando hay alcalosis respiratoria, pérdida de CO2, también se produce una hipocalcemia. Esto se desglosa del equilibrio universal iónico, de la famosa fórmula de equilibrio universal iónico. Por lo tanto, el calcio va a disminuir y resulta que esa tetania va a hacer que entre en espasmo el sujeto y pueda incluso perder la bipedestación y caer al suelo. No es la famosa crisis histeriforme, que dicen que solo las mujeres hacen histeria. Eso no es cierto, ¿no? Las mujeres sí puede que cuando reniegan, se ponen ansiosas, hiperventilan, empiezan a entumecerse, a torcer sus dedos, se les tuercen los dedos, las manitos y puede incluso llegar a la hipotimia. Pero yo he visto varones también que hacen lo mismo, empiezan zapateando. Eso me pasó con alguien que se dio al grabar con alguien que estaba pues al otro lado de la línea telefónica y yo le empecé estábamos en una conversación, empezó a renegar y yo lo hice renegar un poco más, escuché como gritaba y zapateaba y entró en una crisis histérica, tanto así que le dije, muy bien, pareces escalosis porque estás hiperventilando y ahorita vas a tener una hipotimia y vas a aparecer en el suelo. Tranquilízate, alcalosis metabólica. Acá el trastorno de la alcalosis ya no es por la pérdida de CO2. La alcalosis metabólica acá está dada
porque más bien hay un aumento, cuando es metabólica, un aumento de los bicarbonatos. Entonces, en la alcalosis metabólica aumenta el bicarbonato, ¿no? En la crónica, que es lo que nos interesa, aumenta la PCO2 0,7 milímetros de mercurio por cada 1 milimol de bicarbonato que aumenta. Ese es en la crónica. Ya tenemos aquí un ejemplo de un pH de 7,50 alcalino o un bicarbonato de 30, aumentado bastante. Entonces, en la parte crónica vamos a ver que la PCO2 va a aumentar a 37 milímetros de mercurio, porque habíamos dicho que por cada 1 milímetro de mercurio que aumenta la PCO2, aumenta 0,7 por cada 1 milimol de bicarbonato que aumenta 0,7 milímetros de mercurio el CO2. Por lo tanto, estaríamos 37 en la forma crónica o compensada. La alcalosis metabólica crónica o compensada, pues la compensación de una elevación del bicarbonato, y hemos dicho en la fórmula de Henderson-Hasselbalch, cuando incrementa el numerador, incrementa el denominador, porque tiene que haber una relación 20:1. La correlación es, la relación es 20:1. Esa relación debe mantenerse. Bien, entonces acá hay un elemento, la PCO2 esperada para una alcalosis metabólica, que nos puede ayudar para saber si ya está compensada o está en vías de compensación. La PCO2 esperada la vamos a obtener multiplicando 0,8 por el bicarbonato más 20 más menos 2. PCO2, ahora, si está por llegar esta cifra, se está acercando al nivel de la compensación, vamos a decir que es la PCO2 que estábamos esperando. Pero si la PaCO2 es mayor que la esperada, ya hay un compuesto agregado, que es una acidosis respiratoria agregada. O sea, ya es un trastorno mixto de alcalosis metabólica con acidosis respiratoria por sobrecompensación. O sea, se ha compensado demasiado. O sea, subió el bicarbonato, subió el CO2, pero el CO2 subió tanto que llegó a ser una acidosis respiratoria agregada, ¿no? O si la PCO2 es menor a la esperada, decimos que quizás el paciente está solamente con una alcalosis metabólica, pero al mismo tiempo está con una alcalosis respiratoria, no por sobrecompensación, sino en vías de compensación para esa alcalosis metabólica, ¿no? Una alcalosis respiratoria que finalmente puede agregarse para solucionar el trastorno ácido-base del sujeto. Las manifestaciones clínicas serán la somnolencia, debilidad, arritmias, tetanias, la hipocalemia. Esto, por favor, es muy importante, tómenlo en cuenta para el caso clínico publicado en la plataforma de la UNSA, ¿no? Porque tiene que ver con las hipocalemias y las alcalosis metabólicas, ¿no? Con eso les he dado el diagnóstico y la solución del caso problema publicado. Muy bien, entonces, entre las causas para la alcalosis metabólica, toda pérdida de ácidos es ganancia de bases. Esa es la alcalosis metabólica. Por lo tanto, tenemos que la pérdida de ácido clorhídrico o en vómitos o aspiraciones nos va a llevar a una pérdida de ácidos, porque el jugo gástrico es tremendamente ácido y básicamente tiene ácido clorhídrico, y al perder ácido clorhídrico vamos a ganar bases y vamos a tener una alcalosis metabólica. También podrá darse por sobrecarga de bases, ¿no? Ya sea por iatrogenias, a veces exceso de bicarbonato al corregir una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica, o la ingesta de bases también como bicarbonato de sodio. Y por otra parte, el uso de diuréticos perdedores de sodio, especialmente aquellos diuréticos como del tipo de la furosemida, diuréticos tiacídicos, ¿no? Pueden ocasionar pérdidas de potasio y alcalosis metabólica, y un trastorno que es el hiperaldosteronismo primario, donde es causa de alcalosis metabólica, ¿no? Si ustedes ven mi libro, que lo publiqué en el año 2004, que fue publicado para toda Latinoamérica, van a ver que hay flujogramas de pensamiento para hacer la ubicación tiempo, persona, espacio, ubicación de tiempo, persona, espacio, pero en el tema de acidosis y alcalosis, tanto todas las acidosis, todas las alcalosis, los trastornos dobles y triples. Bueno, y aquí tenemos un flujograma precisamente, ¿no? Que nos habla de sospecha de acidosis. Si hay sospecha de acidosis, primera pregunta, ¿qué causará esa acidosis? ¿Estará con una cetoacidosis? ¿Será diabético con cetoacidosis? ¿Será una uremia?
sujeto con falla renal, será una sepsis, habrá un foco séptico más un CIRS, ¿no?, activado, o será intoxicación por salicilatos. La intoxicación por salicilatos, por si acaso, crea doble problema, y esto ya es típico: acidosis metabólica con alcalosis respiratoria por sobrecompensación, ¿no? El metanol también lleva acidosis metabólica. El metanol, ingesta de metanol, el metanol es el alcohol malo. Y mayormente mucha gente recurre a este alcohol por ser barato, y pueden perder, incluso pueden quedar ciegos si es que no quedan descerebrados. El alcohol etílico también puede llevar a la acidosis, especialmente aquellos que suelen tomar tanto que llegan a perder el estado de la conciencia. Y la famosa acidosis láctica hipóxica. De todas las causas que elevan el ácido láctico, pues no solamente es el ejercicio, sino también la hipoxia, la principal, a partir del factor que tenemos, que se genera en la altura, un factor genómico a partir de la fisiopatología genocitomolecular, que es el HIF1-alfa, que lo producimos aquí en la altura. Muy bien, entonces, ante la sospecha de la acidosis nos preguntamos, ¿es con anion gap? De inmediato tiene que venir esta pregunta: ¿es con anion gap elevado o normal? Porque deban salir los diagnósticos. Es anion gap normal. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Estará consumiendo fármacos? Si no está consumiendo fármacos, ¿qué pensamos? Pues puede ser una diarrea, pérdida de bases, ganancia de ácidos, ¿no? Acidosis metabólica. O será también que está con una fístula, o está causando una acidopatía tubular renal, o quizás un hipoaldosteronismo. Si el anion gap está elevado, bueno, entonces decimos, si está elevado el anion gap, puede ser una cetosis. Y la cetosis tiene que ser la siguiente pregunta: ¿sí o no? Si dice sí, ¿cómo está la glucemia? Pues la glucemia está mayor a 300. En ese caso la cetoacidosis es diabética. Si la glucemia es normal, ¿no será una intoxicación alcohólica? Y si es una intoxicación alcohólica, ¿qué hay que pensar? La intoxicación alcohólica indetectable, pues no hay datos que hagan sospechar de que es alcohólico el paciente. Pensemos en que quizás está en una cetoacidosis por ayuno prolongado. Hay gente que puede hacer ayunos prolongados, incluso por creencias religiosas y todo aquello. O si la alcoholemia es alta, niveles de alcohol en sangre son muy altos, pues es una cetoacidosis alcohólica. Entonces hay tres cetoacidosis: la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica y la cetoacidosis por ayuno prolongado. Si no hay cetosis, entonces vamos a este otro lado y decimos, si no hay cetosis, ¿qué habrá? ¿Ingesta de tóxicos? Sí, hay ingesta de tóxicos. Habrá una intoxicación. ¿Debido a qué puede ser intoxicación? Puede ser etilenglicol. Esa intoxicación que está esto, por ejemplo, en los líquidos que se ponen, el etilenglicol que se utiliza, los líquidos refrigerantes para los autos, o también puede el paciente haber ingerido salicilatos, o finalmente haber ingerido metanol. O si no hay tóxicos, entonces habrá que pensar en una hipoxia severa, y esa acidosis láctica podría tratarse de un paciente con insuficiencia renal, o sencillamente una insuficiencia respiratoria aguda secundaria severa, que puede ser secundaria, por ejemplo, si esta acidosis metabólica se da en hipoxia y se asocia a hipercapnia en un paciente en crisis asmática, el pronóstico no es muy bueno. El paciente va a tener que ir a terapia intensiva porque con seguridad esté con un estatus asmático. Muy bien. Ahora sí ha sido el concepto de oro, ¿no?, que ya lo habíamos dicho. El desequilibrio ácido-base, tanto a nivel del mar como en las altitudes, difiere solamente en el trastorno de la alcalosis y las presiones atmosféricas, ¿no? Aquí tenemos las altitudes desde 0 metros nivel del mar, presión barométrica 760, y vamos a llegar hasta 8000, que vendría a ser casi acercándonos a la punta del Everest. El Everest tiene 8.848 metros, y bueno, debe haber algunas diferencias, no siempre estará en 8.848 metros, pero a ese nivel. Y la presión barométrica cuando estamos a 8000 ya es de 250, y la presión parcial de oxígeno
Miren, de 159.9 baja a 49. Y la temperatura, pues ni que se diga, hombre, miren, a 8.000 metros menos 40, ¿no? Es casi, metan la mano dentro de la congeladora y van a ver si pueden soportar un minuto con la manito dentro de la congeladora. Qué bárbaro, qué bárbaro. Los desequilibrios entonces son 4 primarios y 4 mixtos y triples. A su vez hay triples. Los triples también son varios. Son 3 o 4 triples, pero son 4 primarios y 4 mixtos. Tenemos acidosis respiratoria y metabólica, alcalosis respiratoria y metabólica. Luego tenemos acidosis respiratoria con acidosis metabólica, y ese ya es un mixto. Otro mixto, alcalosis respiratoria con alcalosis metabólica, es otro mixto. Y los otros dos mixtos, pues vendrían a ser una acidosis respiratoria con una, por ejemplo, alcalosis respiratoria o una acidosis metabólica junto con una alcalosis metabólica secundaria a un proceso de retención de CO2, ¿no? Entonces hay que ubicarse en un diagrama para poder entender mejor los desequilibrios mixtos y triples. Y aquí está el nomograma de Ziegler-Andersen, ¿no? Precisamente sacado del libro de Ziegler-Andersen, pero en un diagrama actualizado a colores. El esquema de Davenport, y aquí voy a aprovechar para hablar, por favor, mucha atención acá. Olvídense de lo que estén viendo, no interesa qué es lo que están viendo, vámonos a ubicar en este esquema, en este diagrama. Lo mismo hemos aplicado ya con el profesor Ergueta, hicimos ¿no? trabajos que él hizo junto con el profesor Kuder del IVA, otro Instituto de Biología de Altura, para modificar un poco este esquema de Davenport, que dice que haciendo una línea por acá, que es 24 a 25 para las bases, donde hay una X, donde está el pH, y donde hay una Y, el eje Y, donde tenemos el bicarbonato. A medida que va subiendo de estos 24 se va haciendo más el bicarbonato, y a medida que va bajando se va haciendo menos el bicarbonato y entramos en mayor acidez. A medida que la X se hace más hacia la izquierda, pues vamos a tener que se hace más ácido, más hacia la derecha se hace alcalino. Y estas líneas que ustedes están viendo son las líneas tampon buffer, todas estas líneas. Tenemos un punto A del diagrama de Davenport. Mucha atención, por favor, acá. Esto es importante. ¿Por qué? Porque del punto A, que es el punto de equilibrio, de la normalidad, es el punto fisiológico ácido-base, donde todo está normal, donde el pH está a 740, con límites entre 735 a 745, donde el bicarbonato está de entre 24 a 25, ¿no es cierto? Y eso a nivel del mar, pero en nuestro nivel estaría el bicarbonato, pues ya no entre 24 y 25, sino entre 20 y 21, 19 y 21, es lo mismo. La PaCO2 ya no sería 40, para nosotros estaría un poquito más atrás, sería 30, para nosotros 30. Y entonces, este es el punto de equilibrio, y vamos a ver que ese punto A puede desplazarse hacia el punto B. ¿Qué tenemos en el punto B? Un estado ácido, entonces acidosis. La acidosis puede ser respiratoria o metabólica. Si es respiratorio, tendría que haber una baja de CO2. ¿Se ha movido el CO2? Para nada. Seguimos en la misma línea tampón de los 40. Por lo tanto, no es respiratoria. ¿Será metabólica? Veremos si ha bajado el bicarbonato. Sí, señor, bajó el bicarbonato a 12. Entonces, el punto B del diagrama de Davenport es acidosis metabólica aguda. Se tiene que compensar. Si es una acidosis metabólica aguda, ha bajado el bicarbonato, ¿qué tiene que bajar? El CO2. El CO2 va a bajar un poquito. Y entonces, ¿a dónde se tiene que encaminar este punto? Pues se tiene que encaminar un poquito hacia atrás, ¿no? Porque aquí tendríamos, en este punto tendríamos otra línea, y se va a compensar. Si baja el bicarbonato, va a bajar el CO2, y entonces el CO2 se va a venir por acá, el CO2, y ya vamos a tener una acidosis, ¿no es cierto?, metabólica compensada.
que se está aproximando ¿a dónde? Se está aproximando, pues se está queriendo aproximar hacia el 7.7, un poquito más del 7.20, 7.22, 24. Por eso decimos que todo pH que está cercano a 7.35 puede ser proceso compensado, no se olvide. Y luego tenemos un punto que es bastante sospechoso, que viene a ser el punto E. Es el punto que se está entrando a este cuadrante, y este cuadrante es el de las alcalosis respiratorias. Acá tenemos una CO2 muy baja, y a este nivel puede ser una acidosis ya de 25, y entonces tenemos un proceso mixto, la acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Para entender bien esto, entonces lo que vamos a hacer es definir 4 localizaciones. Localicemos, ubiquémonos en perspectiva con el diagrama. Entonces tenemos que al lado de la izquierda están los procesos acidificantes y al lado de la derecha, de 7.40, están los procesos alcalinizantes. Que en el cuadrante inferior izquierdo, en este cuadrante, están las acidopatías metabólicas, que en el cuadrante superior izquierdo tiene que estar, es ácido, estarán las acidosis respiratorias, con unas CO2 bien elevadas, CO2 elevadas, que al lado derecho están los procesos alcalinizantes, y en el cuadrante superior vamos a tener la alcalosis metabólica, y en el cuadrante inferior derecho las alcalosis respiratorias. Si tenemos bien definidos los 4 cuadrantes, donde tenemos ácidos acá, alcalosis acá, acidosis metabólica acá, alcalosis metabólica acá, acidosis respiratoria acá, alcalosis respiratoria en este cuadrante, pues todo lo que esté colindante entre los cuadrantes va a ser un proceso mixto. Aquí tenemos un punto colindante entre este y este. Aquí tenemos un punto colindante entre este cuadrante y este cuadrante. Entre este cuadrante y este cuadrante, donde estoy dejando el marcador, ¿no es cierto?, la punta láser. ¿A dónde? ¿Qué es eso? Es una acidosis metabólica que está comprometida con una acidosis respiratoria. A eso llamamos acidosis metabólica y respiratoria, acidosis mixta. Un punto similar a este otro lado será de las alcalosis mixtas, porque hay una alcalosis metabólica con una alcalosis respiratoria, alcalosis mixtas. Ahora vamos a tener el proceso mixto diferente. Voy a poner el punto acá. Acá tenemos una acidosis respiratoria que con fines de compensación por aumentar mucho el CO2, ya que el bicarbonato, o sea, la acidosis respiratoria, por aumentar mucho el CO2, el bicarbonato ha tenido que aumentar, pero ha aumentado exageradamente, y entonces ya habrá una acidosis mixta, tipo mixta, con una acidosis respiratoria y una, pero aquí ya tenemos una alcalosis metabólica, acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, y en este punto de acá abajo lo que vamos a tener es algo parecido a lo que acabo de decir, pero lo contrario. Vamos a tener no acidosis respiratoria, sino acidosis metabólica, que en el proceso ha ido a una alcalosis respiratoria. Ejemplo típico, salicilatos. Salicilatos acá, intoxicación por salicilatos que hacen acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. ¿No? Ejemplo típico de acidosis mixta, una sepsis, una acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Podríamos tener una acidosis respiratoria que ha tratado de ser manejada con bicarbonato, donde el bicarbonato iatrogénicamente va a aumentar. Aquí tenemos una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. Y finalmente este punto, donde tenemos dos tipos de alcalosis, una alcalosis respiratoria con una alcalosis metabólica. Quizás la alcalosis respiratoria con la alcalosis metabólica, ambas son alcalinizantes. Podría deberse la alcalosis metabólica a
uso de bicarbonato de sodio en exceso y la respiratorio, un afán de una hiperventilación o un paciente ventilado que tiene una frecuencia respiratoria muy alta o que la relación inspiración-expiración está llevando está muy prolongada, ¿no? Ya no es 1-2, sino la relación inspiración-expiración es 1-3, 1-4 y la máquina haciendo que la máquina hace que el paciente bote mucho CO2 y estamos con un proceso doble alcalónico. Bien, esos serían los 4 procesos. ¿Qué pasa con un paro cardiorrespiratorio? ¿Qué habrá? Pues hay hipoxia y hay acúmulo de CO2, por lo tanto vamos a tener acidosis metabólica con acidosis respiratoria. Muy bien, por favor, practiquen este cuadrito. Este cuadrito es importante, lo vamos a explicar en las clases presenciales. Bien, aquí tenemos el cuadrante, vean ustedes, aquí tenemos el bicarbonato. Aquí se ha ido hacia el estado de la acidosis, ¿no? Aguda, un estado de acidosis aguda. Acá el desvío está en relación al cuadrante de las acidosis respiratorias. Aquí está la acidosis respiratoria compensada. Pero ¿a dónde está yendo la acidosis respiratoria compensada? Hacia el lado de las alcalosis metabólicas. Acidosis respiratoria, punto D, está queriendo ingresar al lado de las alcalosis metabólicas. ¿Por qué? Porque la acidosis respiratoria, al aumento de CO2, va a ocasionar aumento del bicarbonato. Y si se aumenta el bicarbonato por compensar, sobrecompensa, vamos a tener un proceso mixto de acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. Sencillo de entender. Alteraciones primarias compensadas y tiempo de respuesta. Esto es interesante, este diagrama. Por ejemplo, tenemos la acidosis metabólica, los trastornos metabólicos pueden tardar 12 a 24 horas para compensarse, disminuyendo la acidosis metabólica, es la baja del bicarbonato, tiene que bajar el CO2. El tiempo de respuesta no es que tarde en compensarse completamente, sí tarda 12 a 24 horas, pero el sistema respiratorio responde más rápido que las respuestas inversas. La acidosis respiratoria, aumento del bicarbonato es la respuesta compensatoria, 2 a 4 días incluso. Este aumento del bicarbonato es mucho más lento, sí, es renal. La reabsorción del bicarbonato es renal y el riñón tiene que dar permiso para mayor reabsorción del bicarbonato. Esto es un tema bien interesante, el permiso renal para el bicarbonato. Luego tenemos la alcalosis metabólica que, bueno, depende, ¿no?, de la causa, ¿no? Aumento de la PCO2, la alcalosis, aumento de la alcalosis metabólica, la respuesta es aumentar la PCO2, y en la alcalosis respiratoria baja la PCO2, baja el bicarbonato, ¿no? En la alcalosis respiratoria puede tardar 1 a 4 días. Si es ese tiempo en que cuando un sujeto de nivel de mar viene a la altura y entra en alcalosis respiratoria, y al tercer día ya se siente bien, o al cuarto día se siente bien. Bien, entonces la compensación, para entender bien, esto es algo muy mío y lo vengo manejando, veo que también en el libro, publicado, en uno de los libros, tenemos que siga la flecha, esa es la orientación para los procesos de compensación. Si ustedes siguen la flecha, tienen el proceso compensado sin pensarlo. Si aumenta la CO2, bueno, aumenta el denominador, aumenta el numerador. Si aumenta el numerador, aumenta el denominador. En las compensaciones, señores, en las compensaciones. Si aumenta el PaCO2 es una acidosis respiratoria, ¿cómo se va a compensar? Aumentando el bicarbonato. Entonces la acidosis respiratoria, siga la flecha, también aumenta. Si sube la flecha en el CO2, va a subir la flecha en el bicarbonato. Si se aumenta la flecha hacia arriba, si va la flecha hacia arriba en el CO2, va la flecha del bicarbonato hacia arriba. Si la flecha bajara del bicarbonato, también bajaría la del CO2. O sea, si baja el bicarbonato, estaríamos hablando de una acidosis metabólica. ¿Cómo se compensa? Bajando el CO2, hiperventilando. Entonces, si baja el bicarbonato, baja el CO2. Si aumenta el CO2, aumenta el bicarbonato. Siga la flecha y listo. Y no necesitan pensar más. ¿Cómo es la acidosis respiratoria? ¿Cómo se compensa? No piensen. Piensen nada más esto. Acidosis respiratoria, tienen que tener la definición pero clarita. ¿Qué es una acidosis respiratoria? Aumento del CO2. ¿Qué es una acidosis metabólica? Disminución del bicarbonato. ¿Qué es una alcalosis metabólica? Aumento del bicarbonato. ¿Y qué es una alcalosis respiratoria? Es una disminución del CO2. Entonces, si tienen bien definido, todo aumento de la PCO2, ¿cómo se compensa? Aumentando el bicarbonato. Toda baja del bicarbonato, ¿cómo se compensa? Bajando el CO2. Es de esa manera en que tenemos los procesos compensados ya resueltos.
completamente resueltos. Y entramos al metabolismo protónico, ¿no? Entonces es el pacto de la dieta, ¿no? Reacciones en los alimentos que nos nutrimos diariamente, tenemos reacciones que generan ácidos, protones. Todos los aminoácidos azufrados contienen protones, ¿no? Como la metionina, la cisteína, la cistina, y hasta 70 milimoles por día cuando comemos carne. Esto está con relación con la carne roja. Luego tenemos aminoácidos catiónicos que también producen hidrogeniones y mucho más que estos azufrados, hasta 140 milimoles día, algunos aminoácidos cationes como la lisina, la arginina y la histidina. Y los fosfatos orgánicos, que no aumenta mucho, solamente 30 milimoles por día. De todos estos, se ha visto que la carne roja, los aminoácidos azufrados, ojo, pueden exacerbar un poco la agresividad en el ser humano. Y esto alguna vez habíamos charlado con María Domínguez, ¿no? El sabio argentino. Alguna vez habíamos charlado, nos comunicábamos por internet, ¿no? Porque él es saibavista y bueno, estaba dando bondades para ser vegetariano y no precisamente carnívoro. Y no tenemos por qué ser carnívoros, todo lo contrario, deberíamos ser todos vegetarianos. Y claro, ahí salta ya la escuela de las licenciadas nutricionistas que dicen que la proteína, el valor de la proteína, la calidad de la proteína animal es superior a la vegetariana. Bueno, eso habría que discutirlo, ¿no es cierto? Hay que discutirlo, pero los seres más inteligentes, de los más inteligentes, precisamente son vegetarianos de vientre. Vegetarianos de vientre, estoy hablando de los hindúes, los indios, ¿no? De la India. Estamos hablando de la India, de ese país tan grande, con millones de habitantes, millones de millones de habitantes, y que ha dado grandes luces, grandes matemáticos, grandes teósofos, etc. Entonces, ojo, una parrillada, se come mucha carne roja, más alcohol, no es buena combinación porque eso termina en gresca, termina en pelea. Luego tenemos las reacciones que remueven hidrogeniones, más bien son alcalinizantes, estas son buenas. Entonces, ¿qué aminoácidos son alcalinizantes? Pues remueven, sacan los hidrogeniones, las cargas ácidas, pues los glutamatos, aspartatos, algunos aniones como los citratos, por ejemplo los jugos cítricos, la excreción de fosfatos orgánicos, de fosfatos disódicos a monosódicos, pues nos bajan la sobrecarga de protones. Entonces los aminoácidos, todos estos de carga, de removedores de protones, están en las verduras, precisamente en la lechuga. Todos esos elementos son removedores de la carga acidificante, ¿no? Entonces la carga neta total de la sobrecarga de hidrogeniones excretada como amonio va a ser de 40. Y la remoción, o sea, de hidrogeniones, el rango de remoción tenemos del ácido láctico, de hipoxia, índice por minuto puede producir hasta 72 milimoles, los cetoácidos 1, los tóxicos alcohólicos menos de 1, la remoción de hidrogeniones por el riñón a través de la excreción de los amonios como cloruro de amonio, va a ser de 0 a 0.2 y el metabolismo del ácido láctico y los cetoácidos de 4,8 o de 0.8 milimoles por minuto. Bien, ahora veamos este flujograma de pensamiento, que son las reacciones que producen hidrogeniones. Y aquí tenemos, ¿no? La pregunta es, ¿son los hidrogeniones, se están acumulando los hidrogeniones? O sea, son hidrogeniones esta pregunta se hace para los hidrogeniones que hay que tomarlos en cuenta, que sí, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? O sea, es la producción, lo que vamos a decir es la producción neta de hidrogeniones. Entonces, ¿se están produciendo estos hidrogeniones? ¿Se están acumulando? No, pero hay ácidos. Entonces, ¿qué está pasando? Habrán aniones que son metabolizados a productos neutros como tan rápido como ellos son formados. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay dietas, ¿no? Cuando hay ayuno,
starvation, no puede ser por ayuno, se va a formar cetoacidosis, cetoácidos del ayuno, y de ácido láctico por hipoxia. Aniones que son producidos más lentamente y son excretados como hidrogeniones y amonio, pues tenemos desde el ácido sulfúrico de algunas proteínas por riñones normales. Ahora, estos se están acumulando, pero ya no decimos que no se están acumulando, sino sí se están acumulando. La siguiente pregunta es, los hidrogeniones producidos se producen mucho más rápido de lo que pueden ser removidos. Sí. ¿En qué caso ocurre aquello? En el acúmulo de ácido láctico debido a una hipoxia severa. Puede ser ejercicio, puede ser un shock séptico. O no, en ese caso, causas más lentas, no tan graves, pero no hablando de gravedad del cuadro, ¿no? Entonces tenemos la cetoacidosis en los diabéticos, la acidosis láctica por problemas hepáticas, por problemas del PDH o fosfodihidrogeniones. Luego los ácidos orgánicos del intestino, ¿no? Esto pues, en los vólvulos que están comunes en nuestro medio, o aniones de toxinas o amonio, radicales amonio, problemas de la excreción del amonio como cloruro de amonio, y que no se vaya secretando esto, y es por eso que tienen que de alguna manera identificar todos los gaps, ¿no? Para poder llegar a calcular la fracción de amonio excretada en la orina para identificar problemas ácido-base. Aquí tenemos una interconversión, por ejemplo, de pHs, lo que necesitan saber. Un pH de 7 tiene 100 hidrogeniones, y el resto ni lo aprendan, porque quiere parecer una tabla. Esta es una regla para conversiones donde vamos a ponernos como el límite, un pH de 7, ya habíamos dicho 100 por hidrogeniones 100. Si es 690, 100 por 125, si es 710, 100 por 0,8, y si es 720, 100 por 0,8 por 0,8, y vamos a tener los hidrogeniones. Esto es necesario cuando se solicita, analicen solamente la ecuación de Henderson, no Henderson-Hasselbalch, solo la de Henderson, donde la fórmula pues es hidrogeniones igual a 24 por, ¿no?, el ácido carbónico sobre el bicarbonato. Ahora aquí vamos a hablar de la concentración del bicarbonato en el líquido extracelular. Es igual al bicarbonato del líquido extracelular menos el contenido del volumen del líquido extracelular. Dice, y esto está en el New England, la adición de nuevos aniones se refleja en un incremento en el anion gap del plasma, la cual es la diferencia entre concentración de cationes mayores en plasma como el sodio y la concentración de aniones mayores en plasma como el cloro y el bicarbonato. Esta diferencia es debido mayormente a que la valencia anónica neta de las proteínas plasmáticas se basa en la albúmina. Por lo tanto, habrá que considerar, para hablar del anion gap, si el sujeto está normoproteico o está hipoproteico, si el sujeto está tiene una normoalbuminemia o está hipoalbuminémico. La albúmina, por cada disminución de 1 gramo de albúmina por decilitro en el plasma de la concentración de albúmina de su valor normal de 4 gramos, uno debería adicionar 2.5 a la fórmula, y esto es para considerar el anion gap. Pero lo que se puede hacer es mejor esto directamente. También se puede bajar el anion gap a la mitad. Es decir, ¿cuál es el anion gap normal? De 8 a 12. Pero en sujetos hipoproteinémicos, hipoalbuminémicos, ¿qué podemos hacer? Pues bajar a la mitad. Lo normal ya no sería 8 a 12, sería 4 a 8. Por favor, vuelvo a repetir. Lo normal del anion gap es 8 a 12. Si el anion gap está elevado es porque está por encima de 12. Muy bien. Si el anion gap normal con proteínas normales en un sujeto es de 8 a 12, pues si lo bajamos todo a la mitad, al 50%, el anion gap, entonces el anion gap ya no va a ser de 8 a 12 lo normal, sino de 4 a 6.
Eso sería, ¿no?, de 8 a 12, 4 a 6, a la mitad. Entonces, un anion gap en un sujeto hipoproteinémico de 5 ya es alto. Y es alto. Y en algunos casos habrá que obtener el delta-delta. Pérdidas indirectas, aquí tenemos el hígado, beta-hidroxibutiratos más hidrogeniones que van a formar que a nivel del compartimento extracelular, los beta-hidroxibutiratos más las pérdidas de sodio a través de la orina, y este hidrógeno va a ir a formar parte de esas pérdidas de sodio a través de la orina, que con el bicarbonato van a dar ácido carbónico, sodio con el bicarbonato va a dar ácido carbónico, que va a eliminarse por los pulmones, a través de los pulmones, como dióxido de carbono con más agua a través de los pulmones, ¿no? Esta es la relación de la oxidación de ácidos grasos en la mitocondria. Miren, esta es la capa más externa de la membrana mitocondrial, su membrana interna. Aquí tenemos los canales de ATP sintetasa e hidrogeniones. Acá tenemos la bomba hidrogeniónica, la cual al salir crea un voltaje negativo a nivel interno de la matriz mitocondrial. Por una parte ese hidrógeno va a volver a penetrar para formar, se va a asociar la conversión del adenosindifosfato en adenosintrifosfato, que es lo que va a generar la energía en la mitocondria, es la base de nuestra energía, es nuestra gasolina para funcionar, ¿no es cierto? Y aquí tenemos este otro lado, la relación de estos son los acoplados y los desacoplados a través de los hidrógenos que están entrando por este puerto, donde vamos a tener que el NAD se va a convertir en el NAD reducido, ¿no? El NAD y el FAD reducidos van a formarse a partir de la conversión de la palmitoilcoenzima en acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A es ese punto de ingreso para la activación del ciclo de Krebs, ¿no? Esto se va a dar en la matriz mitocondrial. Perfecto. El delta-delta bicarbonato. Entre los disturbios ácido-base mixtos, ojo, disturbios ácido mixtos, es importante el cambio del delta-delta. Van a ver esta figurita delta-delta, que es el cambio del anion gap dividido por el cambio en el bicarbonato sérico. Entonces, ¿qué es el delta-delta del bicarbonato? El delta-delta del bicarbonato es el delta anion gap sobre el delta bicarbonato, que es igual al anion gap observado menos el anion gap normal, sobre el bicarbonato normal menos el bicarbonato observado. Esto hay que ponerle números y llevarlo a la práctica con una pizarrita. Ahora, ¿cuál es la significación? Esto es lo más importante. Primero saberlo calcular, obviamente. Cuando el delta del anion gap es mayor que el delta de bicarbonato sérico, mayor a 1, implica una fuente adicional de base. O sea que sobre un trastorno ácido-base hay una alcalosis metabólica encriptada, no se la ve. En otras palabras, la magnitud del descenso en el bicarbonato es menor que la magnitud del incremento del anion gap. Entonces, más bases han sido adicionadas, sugiriendo un proceso alcalótico asociado. Por favor, esta es la letra encriptada. Estos son trastornos encriptados. Muchas veces tenemos trastornos encriptados ácido-base que dan procesos triples, al mismo tiempo acidosis y al mismo tiempo alcalosis metabólicas, ambas metabólicas, acidóticas y alcalóticas. Pero eso por definición no es posible. Sí, señor, sí que es posible. Por supuesto que sí, lo hemos demostrado siempre en pizarra. Ahora también otros deltas tenemos cuando el cambio en el anion gap es menor que el de la concentración de bicarbonato y es menor a 1, esto implica una fuente adicional de ácidos, acidosis, sin anion gap elevado. En otras palabras, más bicarbonato ha sido consumido que el esperado, y esto se explica por la adición de otra fuente de ácido, lo que sugiere un proceso acidificante extra, encriptado. Delta CO2. El delta CO2 sirve para identificar muchas veces cómo está el pronóstico, podemos crear saber el pronóstico de un paciente. El delta CO2 nos permite inferir la posible respuesta a una terapia en sepsis cuyo valor por encima de 6 es un dato de mal pronóstico. ¿Cómo calculamos ese delta? Un delta CO2 persistente mayor a 12 horas es un mal pronóstico. ¿Qué es el delta CO2? Es igual a tomar una gasometría
de la presión de la venosa central de CO2 menos la presión arterial de CO2. En otras palabras, una muestra obtenida de sangre venosa central, ¿de dónde? Tiene que ser justo del atrio de la aurícula derecha. Una muestra obtenida de la sangre venosa central menos la presión arterial de CO2, una muestra arterial de oxígeno. Hacemos el cálculo, vemos que el delta CO2, si es mayor a 6, con un lactato de más de 4 milimoles y una saturación venosa central de oxígeno menor a 70, sujetos con uno de los tres o con los tres parámetros, pues tienen un muy mal pronóstico en casos de sepsis o shock séptico. Obviamente hoy en día para la sepsis tenemos el score de SOFA, el Quick SOFA y siempre vamos a tener el score de Apache, que es el Apache Acute, es un acrónimo en inglés de Acute and Physiological and Chronic Health Evaluation. Eso significa Apache. El Apache 2 es el que se utiliza y pueden entrar a sus celulares en este momento a Google y pongan ahí el score de Apache mediante calculadora y les va a dar la calculadora y ustedes van a reemplazar datos y finalmente van a poner Enter y les va a dar luego la mortalidad predecible. Así de sencillo. De base como marcador pronóstico, sí, esto lo he leído alguna vez en la famosa teoría de Stewart, ¿no? Pero se enfatiza, ¿no?, que el de base es un marcador más orientativo, más bien como siempre de hipoperfusión tisular y como índice de mortalidad puede ser aceptable, sin embargo no ha tenido mucho éxito este marcador. Acidosis intracelular y edema cerebral, esto es muy importante, por favor, muy importante. Acá lo que tenemos es este concepto, primero vamos a manejar, antes de nada, antes de entrar al mismo diagrama, el concepto. El concepto de lo que es, ¿no?, el flujo a través de los intercambiadores de hidrógeno y de sodio tipo 1, ¿no?, que llevan a un incremento en el número de los osmoles, ya no hablamos de osmoles ideales, sino de los moles efectivos en las células cerebrales, en las neuronas. De eso trata. Entonces el concepto es la masa de hidrogeniones intracelulares que pueden ser exportados por fuera de la célula sin actividad osmótica relevante y que van a ser parte de los hidrogeniones proteicos. Si es peligroso, por otra parte, el dar un bolo de insulina, como a veces se hace con los pacientes que llegan en cetoacidosis diabética, ¿no? Y de entrada le ponen un bolito de 10 unidades de insulina. ¡Qué peligroso es esto! Miren, por una parte aquí tenemos los intercambiadores, ¿no? Acá tenemos el intercambiador, que es este es el intercambiador de hidrógeno sodio tipo 1, ¿no?, que es el que va a permitir, por una parte, que salga los hidrogeniones proteicos de las proteínas, que salgan hacia el espacio extracelular. Pero así como salen hidrogeniones, tienen que entrar, para mantener una estequiometría constante y neutral, tiene que entrar un ion sodio dentro de la neurona. Esta es una célula cerebral y este es el espacio extracelular. Por otra parte, los beta-hidroxibutiratos en la cetoacidosis diabética están penetrando a través, ¿no es cierto?, a través de estas compuertas MCT. Están entrando también hidrogeniones. Entonces, estos hidrogeniones están haciendo un intercambio, están saliendo como que están entrando. Pero no nos olvidemos que así como sale el hidrógeno y entra el sodio a su vez va a hacer un intercambio y se va a incrementar en el espacio intracelular, y no se olviden que el sodio atrapa agua, y este sodio cuando sale como 3 moléculas de átomos de sodio y se intercambian con 2 de potasio que ingresan, y este es el potasio retenido que
puede ser bloqueado a nivel de sus canales de potasio, a nivel de los canales de potasio. Y esto, ¿qué va a pasar? Cuando administramos un bolo de insulina, esta insulina va a ir a su receptor. Aquí está el receptor de insulina, y el receptor de insulina lo que va a hacer es activar a estos intercambiadores de protones sodio-hidrógeno para que entren más sodios, más cargas que retengan agua, y así se formen los osmoles efectivos, antiguamente llamados hidrogénicos, dentro de la célula cerebral. Y eso que va a ocasionar un tremendo edema cerebral, que va a llevar al coma al paciente. En otras palabras, esta entrada del ácido beta-hidroxibutirato y hidrogeniones a través del MST, que no son otra cosa que cotransportadores del ácido monocarboxílico, ¿no? Cotransportadores del ácido monocarboxílico, mismo pues se va a disociar, ¿no? Se va a disociar y va a dar hidroxilos por una parte, beta-hidroxibutiratos, y por otra parte hidrogeniones. Entonces, el hecho de administrar insulina en bolo, esto va a hacer que la insulina, el receptor de insulina, activa a los intercambiadores, y más sodio se va a concentrar dentro del espacio intraneuronal, y eso va a acumular más agua dentro del espacio intracelular neuronal, lo cual va a crear un edema intracelular neuronal. Pero por otra parte también va a haber un edema intersticial neuronal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están saliendo también moléculas de sodio que atrapan agua, ¿no? Y lo peor de todo es que al administrar la insulina vamos a activar las acuoporinas, ¿no? ¿Qué son las acuoporinas? Son los puentes de agua, de entrada, canales de agua para el agua que pasan del espacio del líquido extracelular al intracelular. O sea que aquí acumulamos agua que se va a entrar a través de las acuoporinas. Por lo tanto, el edema cerebral va a ser severo, no bolos de insulina, en lo posible. Si lo van a hacer, piénsenla 2 veces. Bien, si se administra todo un bolo, el sodio va a ser atrapado por estos intercambiadores de protón y de sodio tipo 1 y ser exportado a la cadena electrogénica sodio-potasio TPS, lo cual es activada por la insulina. El voltaje negativo aumentado atrapará potasio y promoverá el flujo de agua por las acuoporinas, y esto va a dar origen al edema cerebral. Aquí nos dice el hombre de la luz, del conocimiento. Bien, la ciudad de La Paz, la gasometría la tienen acá, pH 735, 745, a nivel del mar es casi lo mismo. PaO2, 60 milímetros, 90 a nivel del mar. PaCO2, 30, 40 a nivel del mar. Bicarbonato 19 a 22, 22 a 27. Déficit de base más menos de 0 a 5 a nivel del mar, más menos 2. Saturación de oxígeno 90 a 93, a nivel del mar 96 a 97. La PAFI 200 como la relación de la presión arterial, la presión parcial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno, 200 a nivel de la ciudad de La Paz y 300 a nivel, del mar, ¿no? Y entonces, esa es la PAFI aceptada. Se han tratado de, estos son referencias, como bien dice aquí, del IVA, ¿no? De publicación del IVA, y algunos valores que han sido publicados en un estudio realizado en pacientes con COVID, pero son pacientes con COVID que se realizaron un estudio multicéntrico pequeño, bastante pequeño, de 40 o 50 pacientes, en las ciudades de Bogotá, Colombia, a 2.650 metros. La otra ciudad era Huaraz, en Perú, a 3.100 metros. Pese a todo, no es tan alta como La Paz, 2.600, estamos en La Paz. Y más alto todavía está el Alto. El Alto está, por favor, anótense este dato, a 4.150 metros. ¿No? Un estudio que hicieron observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo, y bueno, en esos 3 centros, y la saturación a nivel de Bogotá, en Colombia, era de 89%, en Huaraz 80% y en el Alto 76%, ojo. La frecuencia respiratoria varió de 16 a 20,
Y estos datos creo que son importantes sumados a los que acabo de listar. Es un estudio que ha sido realizado en las tres ciudades y que nos da algunas luces para tratar de interpretar la PAFI, ¿no? Entonces, aquí tengo otro estudio muy importante que lo hicieron alumnos de prácticas, mis alumnos de prácticas, hicieron este estudio en recién nacidos con peso adecuado de edad gestacional, aprovechando el gasómetro del Hospital de la Mujer, muestras tomadas a los 5, 10, 20, 30 y 60 minutos post nacimiento. Esto lo hizo este grupo lo hicieron, no gastaron mucho dinero porque esto fue pagado por el maestro Manuel Díaz, ¿no? El primer neonatólogo que tuvimos en Bolivia, prácticamente en La Paz. Manuel Díaz, un excelente profesor, un ser humano excelente, un gran profesor, es el que pues el Hospital de la Mujer debería llevar su nombre porque él consiguió los fondos, ¿no?, para que ese hospital se establezca. Entonces, la muestra de 36 neonatos tomaron, al minuto todos estaban hipoxémicos, pero no acidóticos, eso es interesante. A los 5 a 10 minutos sí había una acidosis metabólica por hipoxia, y a los 60 minutos todos los chiquititos ya tenían una gasometría normal. La compensación siempre por la vía alterna anaeróbica a través de lactatos y piruvatos. ¿No? Esto fue realizado por el hijo del doctor Manuel Díaz, quien también es intensivista, si mal no recuerdo, sí, es intensivista. Pues él estaba en este grupo y estos muchachos hicieron este trabajo y lo presentaron. Para hablar de las PAFIs, hace un momento pasamos ya al slide, pero quiero indicarles que antes utilizábamos el concepto de lesión pulmonar aguda. Cuando hablamos y actualmente ya no, sino de distrés severo. Y cuando hablamos de distrés severo, pues cuando tanto a nivel del mar como en la altura, ya es distrés en la altura por debajo de 100, y a nivel del mar hablaríamos de distrés severo por debajo de 100, ¿no? Una PAFI por debajo de 100. La PAFI, si ustedes sacan la PAFI a nivel del mar, está normal, está por encima de los 430, 440, y en La Paz está un poquito por encima o alrededor de los 300. Eso, por favor, es fácil. Hagan una división de la presión arterial sobre la fracción inspirada de oxígeno y con eso tienen el resultado. Bien, aspectos genomoleculares, acá por favor sáquenme una instantánea porque voy a cambiar de slide. Acá tenemos los aspectos genomoleculares ácido base, ¿no? Aquí tenemos los transportadores NHE3, NBC1, ¿dónde están localizados los transportadores? En el borde apical proximal de los túbulos contorsionados proximales. La respuesta renal que va a producir esto, pues estos transportadores van a llevar una acidificación del líquido en el lumen tubular y en aquellos la facilitación de la reabsorción de bicarbonato. Todos estos son datos importantes para sacarlos en una instantánea y irlos analizando y leyendo. Tenemos la acidosis tubular renal. Hay 4 tipos citados, hasta 5 en algunas publicaciones. Tenemos la acidopatía tubular renal primaria, aislada. Luego tenemos la heredada, autosómica dominante y una autosómica recesiva. Y luego tenemos las acidopatía tubular renal proximal también, pero ya no primaria, sino secundaria. Secundaria a un síndrome se lo llama síndrome de Fanconi. Puede ser secundaria a una cistinosis, la lactosemia, intolerancia a la fructosa, tirosinemia, la enfermedad de Wilson, o por drogas, acetazolamida, tetraciclinas, en fin, valproato, o asociada a otros desórdenes como deficiencia de vitamina D, hiperparatiroidismo, acidosis tubular renal, pues son enfermedades genocitomoleculares, ¿no? Aquí tenemos la acidosis tubular renal distal,
¿no? O sea, tenemos proximales, ahí está el vagón, y distales. Dentro de las distales también tenemos primarias, heredables, dominantes, autosómicas, recesivas, autosómicas con sordera y autosómicas recesivas con osteopetrosis. Ojo, una instantánea a esto. Y secundarias también tenemos a la hipercalciuria con nefrocalcinosis, la nefrocalcinosis, eh, vamos a tener como causa de hipertensión arterial, ¿no? La nefroliteasis, la nefrocalcinosis, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, exceso de la vitamina D. Ahora que se comenta tanto que la vitamina D protege mucho del accidente trombótico cerebral, con grandes dosis de vitamina D, hay que tener cuidado con esto porque puede tener una acidopatía tubular renal, el uso exagerado, ¿no? Luego tenemos de tipo autoinmunes, algunas renales congénitas, la ovalocitosis, el síndrome de Ehlers-Danlos, tenemos los síndromes disproteinémicos con hipergamaglobulinemia, que no es tan infrecuente, y luego algunas enfermedades intersticiales crónicas adquiridas, rechazos de trasplante renal, y toxinas y drogas, el uso de anfotericina B que cada vez se usa menos, el litio que no puede faltar en algunos desórdenes psiquiátricos tipo bipolares o esquizofrenias, algunos analgésicos, abuso de analgésicos, amiloride, que son diuréticos retenedores de potasio, la trimetroprima, que es la sulfa, isocianato de pentamidina, que está también a este lado, la pentamidina, que se utiliza, ya no se utiliza más bien para las neumonías de los pacientes con AIDS o SIDA. Luego tenemos otros síndromes en esta tabla, ¿no? Mecanismos genéticos y moleculares en la acidosis tubular renal primaria, síndrome la tipo 2, la tipo 1, la tipo 4, tenemos todas aquí descritas, hay que hacer una tomita de pantalla, ¿no es cierto? Una toma de pantalla para ir identificando a nivel de qué cromosomas están, el locus y obviamente el producto del gen. Aquí hay una simple lámina que vamos a ver rápidamente, la reabsorción de bicarbonato en una acidopatía tubular renal, cómo acaba penetrando el CO2 con el agua forman ácido carbónico, por una parte hace ácido carbónico, va a penetrar la sangre como bicarbonato, por eso es que como tres moléculas de bicarbonato con una de sodio, y de ahí nace este concepto de la acidopatía tubular renal con un incremento en la reabsorción del bicarbonato. Luego tenemos la secreción protónica para las acidosis renales también tubulares, es un modelo esquemático donde ustedes pueden ver que se producen hacia el lumen, ¿no es cierto?, de los túbulos colectores corticales, en la corteza se van acumulando hidrogeniones y elementos acidificantes como el potasio. Ahora tenemos aquí los aspectos, espero que este plantón que surge de repente en la exposición no nos perjudique tanto que tengamos que diferir la publicación de este tema, ¿no? Lastimosamente aparecen cosas en la pantalla que no deberían aparecer, no sabemos ya quiénes están en todo esto. Entonces aquí tenemos los aspectos genomoleculares, pero de la acidosis respiratoria. Una toma de pantalla. Trastornos ácido-base mixtos, pues independientes pero coexistentes. No son respuestas compensadoras fisiológicas ni de sobrecompensación. Y se ven pacientes complicados, por lo general en UTI o postoperatorios complicados. COVID-19. Tenemos la acidosis respiratoria y metabólica, la alcalosis respiratoria y metabólica, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria y la alcalosis respiratoria y la acidosis metabólica. Ya los hemos visto en el diagrama de Davenport. Las causas de una acidosis metabólica con anion DAP aumentado más alcalosis metabólica. ¿Ve? El mismo proceso, acidosis metabólica con alcalosis metabólica, y de paso la acidosis metabólica está especificada. ¿Cómo es esa acidosis metabólica? Con anion DAP aumentado. O sea, el aumento del anion DAP es mayor que de lo que disminuye el bicarbonato. Cuando vemos un cuadro así, cuando hay sujeto con vómitos y cetoacidosis diabética.
o con cetoacidosis alcohólica. O también en sujetos que están con vómitos incoercibles con insuficiencia renal. Acidosis metabólica con alcalosis metabólica. Acidosis metabólica hiperclorémica y acidosis metabólica con DAPA aumentado. Esto es algo muy raro, más raro todavía, porque va casi contra la lógica. Acidosis metabólica hiperclorémica con anión DAPA aumentado. O sea, el aumento del anión DAPA es menor que el de lo que disminuye el bicarbonato, pero el DAPA está aumentado y es hiperclorémica. Ojo, y esto es diarreas que se asocian a un shock sanguíneo, a un shock hemático, a un shock circulatorio, ¿no? O también puede darse en acidopatías tubulares renales con acidosis tubular renal, o parada cardíaca o paro cardiorrespiratorio, o también pacientes que están portando por mucho tiempo una sonda nasal siendo constantemente aspirados, como puede suceder en una pancreatitis. Alcalosis metabólica y respiratoria, flujograma de pensamiento nos dice, la alcalosis, bueno, es mayor a 745, está mayor a 744, pues la alcalosis puede ser o respiratoria o puede ser metabólica. Si es respiratoria, pues puede ser la causa hipoxemia, enfermedades pulmonares, un EPOC, un COPD, estimulación directa de los centros respiratorios medulares o el paciente está en ventilación mecánica y la frecuencia respiratoria está muy elevada, o la relación inspiración-expiración está muy prolongado, ya no es 1-2 sino 1-3, 1-4. Entre las causas metabólicas habrá que distinguir si son cloruros sensibles o cloruros resistentes. Si son cloruros sensibles, pensar en qué, en pérdida de líquidos, deshidratación o uso de diuréticos, también hipercapnia postcrónica o diarreas perdedoras de cloro. O si son cloruros resistentes, pues exceso de mineralocorticoides en el paciente, grandes dosis de glucocorticoides en los pacientes, una deficiencia severa, una hipocalemia severa, de menos de 2 inclusive, o un síndrome de Bartter o un síndrome de Gitterman. ¿Ok? Muy bien. Bien, aquí tenemos ya acabando. Algunos conceptos, la PAFI. Ya habíamos dicho, la relación PAFI debe ser calculada para las altitudes. En la ciudad de La Paz la PAFI es de 200, a nivel del mar es de 300 para abajo, ¿no? La lesión pulmonar aguda ya no se la utiliza. Era interesante este concepto de lesión pulmonar aguda, ¿no? Se contaban los cuadrantes en la radiografía, en fin, donde había distrés. Entonces, a nivel del mar, hablamos de distrés con menos de 200 y en la altura con menos de 100. Distrés severo a nivel del mar, menos de 100. El lactato sérico, aquí solicitado, y ya tiene que venir con el reporte de la gasometría arterial que pedimos. El reporte del lactato como parte del resultado gasométrico del año 2015. Los niveles de lactato son riesgos de estados de hipoxia tisular. Valores por encima de 4.7 milimoles, pues están en estado severo de hipoxia tisular y un mal pronóstico, especialmente cuando ya el lactato llega a 7 milimoles litro. ¿Qué se está haciendo en la actualidad? Muchas cosas. Para empezar, ya no se usa mucho Swan-Ganz, se usa más ecocardiografía Doppler, para hacer los cálculos, ¿no?, de pacientes sépticos, para hacer los cálculos. Claro que el procedimiento de Swan-Ganz es una de las cosas más hermosas que tenemos en los intensivistas, o por lo menos teníamos. Tenemos la tonometría gástrica, la capnometría sublingual, y la tonometría gástrica nos da valores de PCO2 con un gap mayor a 20, será de mal pronóstica, y la capnometría sublingual, que usa electrodos que se colocan en la región citada, que nos pide mensurar, que nos permite ver la PCO2. Y luego tenemos algo más avanzado, la videomicroscopía, ¿no?, espectral de polarizante ortogonal, ¿no?, y el campo y las imágenes de campo oscuro. Tanto el espejo de polarización ortogonal como el de campo oscuro toman imágenes videoscópicas del lecho microcirculatorio capilar a tiempo real, ¿no?, con un mecanismo que es la absorción y la reflexión de la luz. A ver los circuitos capilares. Muy bien, esta es una gasometría, por favor, una toma de pantalla tienen que hacer acá urgente, pues que tenemos las variables
Esto lo publicamos, fue publicado en el New England Journal. Nosotros no lo hemos publicado, por si acaso, fue tomado de variable, pero lo manejamos en la unidad de terapia intensiva. La gasometría arterial y venosa, a veces tomamos arterial, a veces venosa. Tenemos el pH, todas las variables, 735, 745, la venosa 728 a 735. La PaCO2 35, 45 y en la venosa 45 a 53. ¿Para qué nos sirve la gasometría venosa? No para ver PaO2, por favor, nunca. No se pide para ver la presión parcial de oxígeno. La venosa nos sirve para ver, desde ya un pH, ya, que nos indique acidosis en un paciente diabético. Sabemos que puede ser acidosis cetoacidótica, ¿no? Hay pacientes determinados, especialmente aquellos que están con cetosis por ayuno, etcétera. Pero no para ver oxígeno. La venosa nos puede servir para ver el contenido del bicarbonato también, porque se parecen mucho. Vean la arterial de tiro 25, la venosa de tiro 25. Es decir, la venosa para no dañar mucho al paciente, para no lastimar al paciente, para no ser muy invasivos. Y aquí tenemos las muestras, la diferencia. Esto lo teníamos publicado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Clínicas. Tenemos la muestra venosa central y la muestra venosa periférica. El pH es casi el mismo, miren ustedes, 735, 735. La presión venosa de CO2 es 45 y 48 a 50, un poquito más en la periférica. En la venosa central, la presión venosa de oxígeno no nos interesa porque siempre va a ser baja. Y el bicarbonato sí, 22 a 25 y 25 a 27, un poquito más. Mientras más periférica es, pues va a ser un poquito más, va a tener un poco más de bicarbonato, porque también a ese nivel hay un poco más de CO2 que se va a hidratar y luego se va a ionizar. Aquí tenemos un ejemplo de gasométrico con una FiO2 de 60, ojo, FiO2 de 0,6, ¿no? Un paciente, ¿no? La máquina con la que se hizo la gasometría es una GEM, pH de 7,49, que está yendo al lado alcalino, pero la PaO2 es 60, con una FiO2 de 60, pues no es que está bien porque estamos en La Paz, no, este paciente está ventilado con una FiO2 de 60. Si a ustedes les diera, ustedes, señores estudiantes, ya saben, ¿no? Cuando digo estudiantes, pues me refiero a hombres y mujeres. Si ustedes les hago una gasometría con una FiO2 de 60, dándoles oxígeno al 60%, su PaO2 no sería 60, sería 300, 400, 500. No, aquí está 60, o sea, es una hipoxia de fondo. Ese es un dato encriptado, es una hipoxia de fondo con una acidosis metabólica. ¿Y cómo estará el bicarbonato? Nos fijamos en el déficit de bicarbonato. Si hay déficit, menos 10, es que hay déficit de bicarbonato, y este bicarbonato no es el real. Este bicarbonato viene a ser un bicarbonato incrementado porque la PCO2 está incrementada. O sea que hay una acidosis mixta, metabólica y respiratoria con una alcalosis metabólica, porque el bicarbonato está en 24,8. ¿Sí? Parece que no estuviera gastando. Entonces es un proceso triple, doble acidosis con una alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria y metabólica con una alcalosis metabólica. Luego tenemos la relación de cloro y sodio 128,94, el potasio 4,7, el calcio 7,34 y la PAFI 100. Eso es un distrés. Con un lactato de 6,7, mal pronóstico, y una proteína C reactiva de 568. Saturación 89, paciente que esté en máquina, esa saturación es nada, porque realmente está con una FiO2 de 60%, pues yo no me esperaba una hipoxia tan severa, porque eso es hipoxia, esa es una hipoxia, ¿no? Porque estamos dando el oxígeno, eso podría estar en 600. Bien, entonces vamos a ver, la gasometría arterial, sin un caso clínico precedente, no cumple funciones. El segundo objetivo, la gasometría arterial y venosa central, nos sirve para identificar incluso el delta CO2. La gasometría arterial permite con mucha especificidad el arribar a diagnósticos clínicos insospechados, por lo cual eso nos obliga a investigar los mismos. La gasometría venosa puede sufrir fácilmente en casos imposibles una obtención arterial. Eso había un artículo en New England en 2015. La gasometría venosa
Quinto, es mandatorio cumplir con este mandamiento. El quinto objetivo, difícil para aquellos que no dominen el tema. Leer entre líneas para identificar los trastornos triples siempre están encriptados. Hay que analizar, como lo hice yo rápidamente, pero lo hice yo, lo vamos a ver en prácticas con mucho más detalle. Sexto, los trastornos mixtos por lo general se presentan con más frecuencia en pacientes en terapia intensiva, por lo tanto no es una obligación del médico general saberlos, pero sí del médico intensivista. El hombre de la altura no está hipóxico, no está en alcalosis, es un ser normal, pero además excepcionalmente normal porque su capacidad vital es mayor que la del hombre de nivel del mar, su capacidad pulmonar total es mayor y su capacidad residual funcional también es mayor. El octavo, en condiciones de estrés, injuria postrauma o en el postquirúrgico, la hibernación mitocondrial protege del acúmulo de lactato hipóxico en las primeras 6 horas. Es decir, en el postoperatorio, en las primeras 6 horas del trauma que sufrió el paciente, porque toda cirugía es un trauma, en las primeras 6 horas, el que se encarga de proteger a la célula para que no haga necroptosis, no haga un proceso deleterio, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de esto? Pues la mitocondria, el chip biológico del ser humano. Y la novena, pues es como una novena, ¿no? Como hacer una novena, la lectura cotidiana. Como cuando se hacen novenas, pues se hace el rosario, pues por número de días, pues esto es para toda la vida, ¿no? Hay que acostumbrarse a una lectura cotidiana y esto no cambia. La lectura cotidiana es hasta que uno va a visitar a sus ancestros. Bien, el lema de la unidad, en la unidad de terapia intensiva, cuando estaba bajo mi cargo, era este: hacemos lo imposible donde nada posible queda por hacer. ¿No? Estuvimos ahí y la unidad ya estaría cumpliendo 25 años o más, si es que todavía funciona. Eso ya no lo sé. Y este objetivo de cada día levantarse de cama, dar gracias a Dios y creer que cada quien con su capacidad mental, con sus capacidades, con una buena predisposición, con un buen nivel vibracional, que sea una vibración divina, no un 440, sino un 433, 34, que es una vibración divina, pues podemos llegar a tener los astros en nuestras manos, eso es cierto. Y aquí se cumple, ¿no? Miren, parece algo relacionado con agarrando esa hermosa luna llena, ¿no? Y bueno, con la recomendación de que no abusemos de las libertades porque el COVID ha venido y ha venido para quedarse. Por lo tanto, tengamos cuidado, sigamos con el distanciamiento, sigamos con los barbijos. No vaya a ser que se recrudezca. No hay suficientes intensivistas en Bolivia. Si llegamos a 440, estaría exagerando para todo Bolivia. Y la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice? Que por cada 10.000 habitantes debería haber una cama de terapia intensiva. Y nuestras unidades de terapia intensiva no cubren esas necesidades ni al 50%. Muy bien, estamos entonces en contacto en una próxima clase y espero que esta haya sido grabada sin perturbaciones. Que tengan un buen descanso.